nuestros sermones de lectura con el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, y estamos en un relato muy conocido, del verso 66 al 72, es el que vamos a atender en esta tarde, brevemente. Y en cuanto den la vuelta a la página se darán cuenta, porque es conocido, ya que tiene que ver con Pedro negando a Jesús. El relato de la negación de Pedro es uno de los relatos más conocidos por la cristiandad, uno de esos relatos que no se nos olvida, que no se le olvida a nadie. Todas las películas lo registran, todas las conversaciones ha estado alguna o que otra ocasión. Hemos escuchado infinidad de sermones de este relato, infinidad de aplicaciones acerca de estos versos de las Escrituras. A cualquier persona que le preguntes, incluso fuera del ámbito religioso, sabrá que un tal Pedro o uno de sus discípulos lo negó 3 veces. Y algo sobre un gallo. Es algo que se conoce, ¿verdad? Que todo el mundo sabe. Se utiliza hasta como dicho popular, ¿no? Se conoce este relato. Pero aunque sea un relato muy conocido, muy predicado, muy escuchado, nosotros nos hemos encontrado con este verso infinidad de ocasiones en esta congregación. Por una cosa o por otra, este acontecimiento ha sido muy predicado o sacado a relucir en muchas ocasiones en medio de su casa. Y muchas veces nos hemos encontrado con él. Pero recordemos que cada vez que el Señor nos permite encontrarnos con un verso, con una porción de las Escrituras, se renueva cada día. No porque se digan cosas nuevas, sino porque Dios toma las mismas palabras y las hace nuevas en ti. Porque no siempre se tiene que renovar la palabra porque vas descubriendo cosas nuevas, que sí, sino porque la misma palabra se renueva en tu corazón y tu mente. Por eso tenemos que ser responsables cuando atendemos textos y porciones de las Escrituras que ya hemos atendido en reiteradas ocasiones. A veces, nos metemos todos, cometemos la insensatez de creer que como se va a predicar o hablar de algo que he escuchado infinidad de veces, pues como que para qué redundar tanto, incidir tanto en la misma idea. No seamos imprudentes y necios, sino que atendamos diligentemente todo lo que se nos diga, aunque a veces se repita hasta la saciedad, porque quién sabe que aquello que no entró en las primeras 100 veces que lo escuchaste, a la 101 cambia tu vida. Cambia un aspecto que no comprendías y hace clic, porque la palabra de Dios es eterna. Nos jactamos de que tenemos un libro eterno, un Dios eterno, que habla cosas eternas, pero a veces lo encapsulamos en 4 frases, en 4 explicaciones y en 3 exégesis. Pero la palabra de Dios es vida, vida en abundancia. Y aunque siempre leamos o a veces volvamos a lo mismo, eso nos puede salvar la vida. Así que atendamos esta breve porción de la palabra con respeto y responsabilidad. Este relato, cuando se lee detenidamente, nos muestra, entre otras muchas cosas, obviamente, de una manera muy clara, el proceso natural que tiene el creyente, escuche bien, desde los momentos previos a su caída hasta los momentos finales de su restauración. Entre tantas cosas que aprendemos de estos relatos, vemos, digamos, de alguna manera el proceso natural del cristiano, en este caso en la persona del apóstol Pedro, desde los momentos previos a la caída hasta su completa restauración. Y por eso esta porción de las Escrituras nos hacen tanto bien. Podemos ver tanto los condicionantes como el descuido de Pedro, podemos ver cómo esos condicionantes los llevan a caer y a pecar y a negar al Señor. Podemos ver cómo Pedro es convencido de pecado y podemos ver cómo Pedro se arrepiente y se restaura. Y por eso es imprescindible volver y regresar a estos textos de la palabra del Señor. Pero dicho esto, entremos en el tema. Y antes de leer la porción de las Escrituras, un poco de contexto, sé que ustedes lo saben, pero para poder ubicarnos. Nos encontramos, si recuerdan bien, justamente
después de lo ocurrido en el huerto Getsemaní. No hace falta volver a repetirlo, estamos incidiendo en lo mismo durante estos sermones que hemos dejado atrás. Vienen a apresar a Jesús una turba de gente de noche, estando a la cabeza Judas el que lo vende. Ocurren una serie de acontecimientos entre los cuales Pedro también toma cierto protagonismo, ya que es el que saca la espada y le corta la oreja a uno que casi le saca el cuello. ¿Recuerdan? Quien a hierro mata, a hierro muere. Y justamente después de prender a Jesús, todos los discípulos, incluido Pedro, salen huyendo despavoridos. Las Escrituras nos muestran que Pedro, después de salir huyendo, siguió de lejos a Jesús y a la turba de soldados y guardia del templo que iban en dirección a la casa de Caifás para juzgarlo y acabar con su vida. Marcos capítulo 14, el verso 54 nos lo dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y según el Evangelio de Juan, podemos ver que Pedro tiene acceso a la casa de Caifás gracias al que Juan, se supone que es Juan, uno de sus discípulos, y coinciden que es Juan, tenía conexión con el sumo sacerdote de alguna manera y la portera que estaba en la puerta les permitió el paso. Juan capítulo 18, verso 15 y 16, así nos los dice. Y por eso podemos ver cómo Pedro se encuentra en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, y es el relato que tenemos delante nuestra en esta tarde, versículo 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, estamos ya en ese lugar, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén a su palabra. Amén. La casa de Caifás tenía todas las características de una casa de una persona acomodada. Todas las características. La primera de ellas es que probablemente la propia casa de Anás, suegro de Caifás, ex sacerdote del templo, estuviera dentro del recinto de la casa de Caifás. De ahí a que pudiera primero tener Jesús una entrevista con Anás y rápidamente trasladarlo a la casa de Caifás. Sabemos que probablemente era una casa de una persona adinerada o con poder adquisitivo, ya que podemos ver cómo la casa la rodeaba cierto vallado, ya que tenía una portería con un vigilante que te permitía el acceso o no. Y también sabemos que esas casas, sobre todo porque nos da la ilustración de que había un patio y esos patios estaban en una zona un poquito más baja, central, y había una serie de estructuras alrededor mirando hacia el patio que rodeaban toda la finca, toda esa serie de viviendas con el patio central. Por tanto, era una casa grande con diferentes viviendas, una casa de gente acomodada. Y en ese lugar es donde vemos a Pedro pecar, derrumbarse, convencerse de pecado y arrepentirse. Todo. Y lo primero que tenemos que decir al respecto es que esto, y escucha bien, no vino de repente. ¿Verdad que parece que todo viniera de repente, ¿no? Te dicen algo, no, esto no vino de repente. Como hemos dicho, lo primero que vemos en este relato es el descuido. Hay un descuido previo, hay un convencimiento, hay un arrepentimiento, una rectificación, una restauración. Y podemos ver aquí el descuido, al menos las evidencias del descuido. Sabemos todos del carácter impulsivo de Pedro, ¿verdad? Un carácter que no le beneficiaba en absoluto, sino que le perjudicaba en todos los ámbitos de su vida, ya que le hacía cometer imprudencias, hablar más de lo debido, no saber callar y actuar en muchas ocasiones inapropiadamente.
Todos sabemos de la soberbia de Pedro en esa misma noche, esa soberbia delante de los discípulos y delante de nuestro amado Maestro, ya que incluso después de que Jesús reiterara y le dijera, Pedro, va a pasar esto, me vas a negar 3 veces, Pedro, con altanería, con un corazón desajustado a la voluntad del Señor, no conociendo lo que ocurría, le dijo que va, hasta la muerte iré contigo. Estos podrán negarte, pero yo jamás lo haré. Estaba desajustado. Por tanto, podemos ver que Pedro no tenía una percepción adecuada de sí mismo, de su propia debilidad, algo que le hizo caer sin poder evitarlo. Algo que nos deja en primera instancia en el día de hoy una enseñanza valiosísima, que hemos hablado en muchas ocasiones y una vez más lo decimos y lo compartimos. Y es que no conocer nuestra propia debilidad nos debilita. No conocernos nos debilita. Ignorarnos nos debilita. No saber cuáles son mis virtudes, pero sobre todo mis defectos, mis debilidades, nos debilita. ¿Cuántos lo creen? Amén. No podemos vivir envueltos de la soberbia, creyendo que somos inmunes a todo, creyendo que podemos estar en cualquier lugar sin ser afectados, hablar de cualquier cosa, estar con cualquier persona, estar en cualquier contexto, escuchar cualquier cosa, que nuestros ojos contemplen cualquier situación, poder codearme en todo lugar y en todo... ¿Qué va? Creemos que no nos afecta, te lo digo ya de antemano, nos afecta. A todos y cada uno de nosotros nos afecta. Tenemos que entender que todo hombre, que toda mujer, a pesar de tener al Espíritu Santo, es vulnerable a la tentación si no tiene cuidado de ella. Y no tiene que forzar situaciones, sino evitarlas. Acordaos de lo que nos enseña, no te dice enfréntate, te dice huye. No te dice acércate, te dice apártate. Exponte, no, pon barrera. Quita. Ese es el mandato. Alejarte, no acercarte. ¿Y cómo te alejas y de qué? Conociendo su palabra y conociéndote a ti. Por eso, cuando alguien hace la tarea de conocerse y conocer su voluntad, puede poner las barreras necesarias para no volver a exponerse a la tentación que acaba con su vida espiritual, que lo lleva a pecar. Es por eso que la perspectiva que tienen muchos de aquellos que se alejan es una perspectiva extraña, radical. Para ellos somos raros, porque nos alejamos. ¿Qué va? Sino simplemente que entendemos que somos débiles. No me alejo por capricho. No pongo barreras porque me apetece. No me aparto porque soy débil. Y entiendo que lo que el Señor me dice que me aleje, me tengo que alejar. Porque no hay capacidad para acercarse a lo inmundo y purificarlo. Lo inmundo siempre te contaminará. Por tanto, todos estos condicionantes y otros más que no podríamos mencionar en esta tarde fueron el caldo de cultivo previo a la caída del apóstol. Porque nadie cae en un instante. Nadie cae de un día para otro en un instante. Obviamente que todos estamos expuestos a todo las 24 horas del día. Y a la vuelta de la esquina viene el pecado y la tentación que me hace caer, pero no es en un instante. Porque la diferencia entre la victoria y la derrota no reside en el momento puntual de la tentación. La diferencia entre la victoria y la derrota delante de la tentación ya se determinó tiempo antes. Yo no vuelvo aquí a la esquina, me viene la tentación,
Y es en ese momento donde se determinó todo. ¿Qué va? En ese momento se ejecuta, o venzo o pierdo. Pero donde ya se determinó si vencería o perdería, fue a solas en mi cuarto, días antes en mi habitación. ¿Entienden esto? Aquel que se enfrenta a la batalla de la vida, orado, ayunado, leído, con una mente llevada cautiva a la obediencia, preparado para la batalla, cuando viene la tentación, que viene de repente, eso sí, la tentación llega de repente, podemos vencer la tentación. Pero aquella persona que cree que puede enfrentarse a las diferentes dificultades de la vida, que puede enfrentarse a toda índole de tentación que nos enfrentamos cada día, en el momento puntual, sin haber orado, sin haber leído, estando en sus cosas, en su trabajo, en su casa, en sus quehaceres, y después caí de repente. No caíste de repente, te preparaste la caída. Te preparaste la caída. Un día pusiste algo, otro día pusiste otra cosa, otro día arreglaste algo. Preparamos nuestras caídas. Porque sabemos que si mañana en vez de orar satisfago mi carne, pasado puedo caer. Por tanto, ¿fue de repente? ¿Qué va? No fue de repente. Uno no cae de repente. Porque Dios nos promete, nos enseña que podemos vencer a la tentación, que tenemos un espíritu capaz de dominio propio, de poder, para poder superar toda adversidad. Por tanto, cuando viene de repente, puedo vencerla, pero si no hago la tarea. Por tanto, no caímos de repente, sino que nosotros preparamos nuestra propia caída. Y así Pedro. Como podemos ver, Pedro quiere pasar desapercibido en medio de una multitud sin conocerse, sin saber en la condición que estaba. Por el relato sabemos que se puso juntamente con los alguaciles al lado de la hoguera central, la hoguera que estaba en el patio central de la casa de Caifás. Pero no podía esconderse, y esto era por varios motivos. El primero, el más evidente, el que el propio texto nos enseña en el versículo 70, que dice: pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Y ahora dicen el por qué lo descubren: porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ellos conocían el tono de voz, el timbre de voz y las particularidades de los galileos. Y cuando escucharon hablar y le vieron las posturas y las formas, de la misma manera que nosotros podemos distinguir a un madrileño, a un catalano, a un vasco, así conocieron a Pedro. Uy, este es Galileo, este es de ellos. Pero el segundo motivo, aunque no es tan evidente, es lo que en realidad lo propició todo y tiene que ver con la providencia, con la soberanía y el designio de Dios. Pedro no podía quedarse oculto porque Dios no lo iba a permitir. Ya que en los planes de Dios estaba que después de la caída restauraría y perfeccionaría por medio de dicha restauración a esa vasija tan útil que le iba a ser en sus manos el apóstol Pedro. Podemos ver cómo se cumple a la perfección aquello que profetizó Jesús en cuanto a la negación de su discípulo, ¿verdad? Son 3 veces la que lo niega, por tanto, 3 veces que previamente lo delatan. Las 2 primeras veces fue delatado por una de las mujeres siervas que servían al sumo sacerdote. Según el relato de Juan, como hemos dicho en el capítulo 18, parece ser que había una portera o una serie de porteras que se turnaban para vigilar la puerta y probablemente esta misma mujer que le abrió la puerta, probablemente sería la misma que al relevarle del turno, dicen algunos, se pondría en la hoguera y dijera: este que he visto en la puerta voy a mirarlo porque me es sospechoso. Y esta mujer se acerca y le dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro lo niega. Después Pedro sale del patio, se va hacia la puerta y esta mujer se vuelve a cruzar a propósito con él y lo vuelve a acusar. Pedro lo niega.
Y es entonces que esta mujer se lo dice a los demás. Este es uno que caminaba con Jesús, es uno de sus discípulos. Y es por eso que todo el resto, todos los demás que estaban allí señalan a Pedro como un seguidor de Jesucristo. El verso 70, como hemos leído, los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos. Por 3 veces lo delatan, por 3 veces lo niega. Como todos sabemos, tras cada acusación de los que estaban allí, Pedro negó que conociera a nuestro Señor Jesucristo. Es duro, ¿eh? Como hemos dicho, su previo descuido y condición actual, el no conocerse, propició que negara a Jesús cayendo así en este pecado. Hay una particularidad en cuanto a este pecado que nos enseña bastantes cosas a su iglesia. Y entre ellas está la realidad de que el pecado, cuando se comete, progresa si no se le pone freno. ¿Sí? El pecado, cuando se comete, se segrega, progresa, crece si no se le pone remedio. El pecado no viene suelto. El pecado nunca viaja solo. El pecado siempre viene acompañado de más pecados. Uno peca y vuelve a pecar. Y ese pecado te lleva a otro pecado. Y así sucesivamente hasta la desgracia si es que no se pone remedio. Uno cuando peca abre puertas a más pecados. Uno le da cabida a un pensamiento y si lo saca no pasa nada. Pero si no lo saca vienen 2. Y no 3, después vienen 4. Y no 5, después vienen 8. Y tu mente se convierte en un circo. El pecado nunca viene solo. Siempre va acompañado de más pecados, a no ser que se le ponga freno. Y no el mismo pecado. Pecamos y si no le ponemos freno, pecamos más a menudo y con más gravedad, y con más alevosía, y con más intencionalidad. Y cada vez más insensibles a la voz de Dios. El pecado se va haciendo una montaña enorme en nuestros corazones, en nuestras mentes, se impregna en nuestra piel. Es un virus infeccioso, es una lepra que se extiende si no se le pone remedio. Un simple pensamiento que no se lleve cautivo a la obediencia de Cristo se puede convertir en la ruina de un hombre y de una familia. Un pensamiento. ¿O qué se creen que cuando uno termina de ejecutar el pecado, sea de la índole que sea, aparece instantáneamente en el lugar donde peca? Todo comienza con un deseo de la carne. Simplemente un deseo. Estás en tu cama, deseas y todo empieza si no se le pone remedio. Y cuando pecas, más pecado y más pecado y más pecado si no se le pone remedio. Observemos esta progresión de lo que nos referimos, de lo que estamos refiriendo, sobre la persona del apóstol Pedro, concretamente en el sinóptico del Evangelio de Mateo que expresa este relato. Sin leerlo, pero más o menos para que ustedes vean, en primer lugar, tras la primera acusación, Pedro contesta lo siguiente: no sé lo que dices. Primera acusación, no sé lo que dices. Tras la segunda acusación se nos dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y la última vez, lo que señalaron las Escrituras, leemos lo siguiente: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Notan? Creo que todos se habrán percatado de la evolución del pecado si no se le pone freno. Primero, simplemente lo niega. No le pone freno. Segundo, jura y lo niega. No le pone freno. Tercero, maldice, jura y lo niega.
porque el pecado trae más en sí pecado. En cambio, la verdad y la santidad trae más santidad. El pecado que cometió Pedro para nada es liviano. No es leve, si es que eso existe. Si es que eso existe, porque todo el pecado es grave. Ya que estamos hablando de que su pecado fue, con mentira, maldición y juramento, negar a Jesucristo. Como si nada. Negar a Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Mateo capítulo 10, verso 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre celestial que está en los cielos. ¿Han escuchado bien? Pedro niega a Jesús por 3 veces, maldiciendo y jurando. Y en Mateo capítulo 10 nos dice que el que me negare delante de los hombres, dice Jesús, yo lo negaré delante de mi Padre. Por tanto, podemos ver cómo el pecado de Pedro fue muy significativo, censurado por las Escrituras, a tal grado que nos enseñan que Jesús, al negarme públicamente delante de los hombres, negará en un futuro delante de su Padre Celestial. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo es posible que Pedro fuera restaurado si cometió tal atrocidad de pecado? Porque negar a Cristo delante de los hombres no se debe, escucha bien, exclusivamente a un momento puntual, condicionado por un contexto puntual y un estado espiritual inapropiado. Negar a Cristo delante de los hombres de una manera firme y férrea para que Cristo lo lleve en audiencia delante del trono de gloria, tiene que ver con una conducta tras negar y una forma de vida continua que niegue con su actitud y conducta a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, y para que me entiendan, en ocasiones vemos gente que confiesa por sus labios. Yo me he encontrado con personas así, que niegan con sus labios muchas cosas, que están abatidos, que no pueden soportarlo más, que están en una dificultad extrema, que nada les sale, que no quieren seguir adelante y te dicen con el corazón en la mano, no puedo más, no entiendo nada. No quiero seguir adelante, ya no me creo nada, no sé en qué creer, me falta la fe. Nos hemos encontrado con personas así, niegan con sus labios de alguna manera esa fe que con fuerza profesaron tener días, semanas o meses antes atrás. Pero en realidad, aunque esa confesión, aunque esas palabras quizás salgan de su boca, ¿cómo sabemos que nunca esas palabras fueron tomadas en cuenta de una manera definitiva y llevadas al trono de la gracia delante del Padre Celestial? ¿Saben por qué lo sabemos? Porque esas personas, cuando pasa el tiempo cual Job y se les va los desvaríos y la presión de la mente, vuelven en sí, se arrepienten y siguen caminando. Sin embargo, vemos a personas que jamás los verás fuera de lugar, al menos públicamente, que confiesan cada día a Dios diciendo Abba Padre, que cada día alzan sus voces en los cultos, que cantan alabanzas, que dicen que creen en el Señor, que son los primeros en las iglesias y los últimos en marcharse, que están al lado de los pastores y que tienen los primeros puestos, que siempre confiesan bien por su boca, pero que con sus actos, que con sus vidas niegan al Señor. Porque negar a Cristo no solo es decirlo que sí, sino decirlo con tu conducta. Porque lo que determina nuestra fidelidad no es solo lo que confesamos por nuestra boca y ya, sino lo que confesamos con nuestra forma y manera de vivir.
Es precisamente la comprensión de esta verdad que nos ayuda a encontrar en este relato un reflejo de lo que nos pasa o nos puede pasar. Que a pesar de ser hijos de Dios, regenerados por su Santo Espíritu cual Pedro, santificados en Cristo cual Pedro, nuestro descuido nos puede llevar a esas mismas tesituras. No como impíos que niegan definitivamente y nunca ha hecho nada el Señor en ellos, y que se dan la vuelta y desaparecen de la obediencia y de la santidad que demanda el Señor, pero sí quizá como hijos desobedientes, que no hacemos caso a la voluntad del Padre, que el Padre nos demanda, y de continuo nos estrellamos contra nuestras propias concupiscencias y deseos. ¿Acaso te crees que porque Dios ya ha hecho la obra en ti estás exento de estar en esa situación? Descuídate y de nuevo notarás el barro entre tus labios. La ceniza en tus ojos, se te secará la garganta. Oh, no quiero experimentar eso. Cuando lo he experimentado es terrible, porque nos puede pasar. Nos puede pasar. Justamente el punto que sigue a continuación es lo que marca la diferencia entre el impío que practica y el hijo que desobedece. Ya saben ustedes cómo va esto, lo hemos hablado muchas veces. Creo que todos sabemos de lo que hablamos. La diferencia la determina la convicción de pecado y posterior arrepentimiento. No solo saberse pecador, sino saberse pecador, sentirse pecador y rectificar de tu pecado. Eso es teshuvá. Muchas veces nos encontramos con personas que saben que pecan, saben que lo hacen mal, pero si no hay rectificación, ¿qué más da que sepas? ¿Qué más da que digas soy así y hago esto? ¿Acaso creemos que confesar un pecado sin rectificarlo tiene algún tipo de beneficio? Ninguno. Si confesamos interiormente y rectificamos, aunque nadie nos escuche, eso sí que tiene beneficio. Mis hermanos, este relato es maravilloso, como pueden ver, ya que podemos ver como en el mismo instante en el cual Pedro empezó a pecar, en ese mismo instante ya se activaron todos los mecanismos para rescatarlo. ¿Cómo puede ser el Señor así de bueno? Es que no lo entiendo. En el mismo instante que empezó a pecar, en el mismo instante se activaron todos los mecanismos para atraerlo. ¡Cuánta misericordia tiene el Señor! Y esto lo podemos ver claramente, ya que Dios tomó a un gallo como profeta para convencer a Pedro de pecado. Un gallo como profeta para convencer a Pedro de pecado. Porque nadie puede truncar los planes de Dios. Nadie. Y si no hay profeta, Dios se lo inventa. Porque probablemente, aparte de Jesús, ahí en medio de la casa de Caifás, muchos profetas no creo que habrían. Por tanto, Dios se inventó a uno. Pondré profecía en el gallo para atraer a mi hijo que ha pecado. El canto del gallo no solo le sirvió a Pedro para acordarse de la profecía y validar y atestiguar por enésima vez que Jesús era un verdadero profeta y que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, sino que el gallo denunció su pecado. Mis hermanos, todos sabemos que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado y quien redarguye a sus hijos ya regenerados de ese mismo pecado.
Todos sabemos que el Espíritu Santo es quien compunge nuestros corazones y nos infringe ese dolor tan necesario para volvernos a Dios en arrepentimiento, ¿sí? Esa forma de actuar del Espíritu Santo puede venir por infinidad de flancos. Quizá orando de rodillas en tu habitación, Dios te descubre tu pecado y te atrae a su presencia y a Él. Quizá escuchando una alabanza mientras que conduces y tienes que aparcar el coche porque si no te estrellas, me ha pasado. Si no te estrellas, Señor, ¿qué es esto? Perdóname. Quizá escuchando un sermón como el de hoy. Quizá sea hoy. Lo creo. Si no, ¿qué hacemos aquí? Creo que hoy puede el Señor hacer. Hoy. Quizá en la soledad de tu habitación, sin nadie alrededor, sin sermones, sin alabanzas, solo con tus pensamientos, Dios trae a tu memoria lo que hiciste. E infringe un dolor que no puedes sufrir y te postras en arrepentimiento. O como en el caso de Pedro, por medio de algo inusual, un gallo. Sea como sea, pero el Espíritu se encargará de convencernos, es su labor. Menos mal que es el que nos atrae. Menos mal que es el que infringe ese daño en nuestros corazones para atraernos a los pies del Salvador. Pero nos encontramos con un problema enorme en nuestros días. Y es que el pueblo se ha vuelto insensible a la voz del gallo que canta. Canta el gallo y no lo escuchamos. Y si lo escuchamos, lo ignoramos. El gallo diligentemente canta cada mañana. Cada vez que sale el sol, por naturaleza el gallo canta. Cada vez que sale el sol emite ese sonido tan particular que despierta a todos y da la bienvenida al amanecer. Pero por desgracia hay muchos que no lo oyen, siguen insensibles y se quedan durmiendo. ¿Estamos aquí? El gallo canta para que te levantes de la cama y salgas con el sol a faenar. Pero hay algunos que no lo escuchan y siguen durmiendo. Lo vemos de continuo en el pueblo de Dios, yo me incluyo con ustedes. Dios se encarga de hacer perceptible su presencia, se encarga de que escuches su voz de continuo. Por eso siempre nos dice en el libro de los Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas formas, en otros tiempos, por los profetas, hoy por el Hijo. Cada vez que sale el sol por las mañanas, cada vez que recibes fuerzas nuevas, cada vez que te acompaña en medio de la tormenta, el Dios Todopoderoso te dice, estoy aquí. Te recuerda que existe, hasta eso nos tiene que recordar. Que existo, que estoy aquí, mírame. Mira lo que has hecho. Y se encarga de expresarlo por la voluntad explícita de su palabra de continuo, por medio del estudio personal de las Escrituras y por medio del sermón continuo del pastor que te pastorea. El gallo canta cada día para que el pueblo escuche su voz y rectifique. Nunca el gallo dejará de cantar, nunca el Espíritu dejará de convencer. Pero el gallo canta y muchos no lo escuchan. Y ya nos lo advirtió el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Levántate cuanto cante el gallo. ¿Qué no entiendes que el sol ha salido ya? Pero por desgracia hacemos lo contrario. Endurecemos nuestros corazones por causa de nuestra reiteración a la hora de cerrar nuestros oídos a la voz del canto del gallo.
cometemos un pecado, se denuncia ese pecado delante de nuestra presencia por medio de diferentes circunstancias y nosotros lo ignoramos. Y nuestro corazón se endurece a tal grado que la voz del gallo ya no solo se ignora, la voz del gallo ofende. Ya no solo la ignoro, pero cuando el gallo me canta me molesta. Viene un hermano con la voz del gallo cantando, hablando de su palabra y usado por el Espíritu Santo. Y cuando te dicen la verdad y me hablan la verdad, ya no solo la ignoro, sino que me molesta. ¿Qué hará este gallo cantando, importunando mi sueño? Pero que no entendemos que somos necios, que el gallo canta para que te levantes, para que puedas contemplar la magnificencia del día que Dios tiene preparado para ti. Que no canta para que te molestes, que no te canta para que te turbes, te canta sí para dañarte, pero para dañarte para rectificación. Porque el canto del gallo daña, Daña. Pero qué dolor más hermoso, que nos lleva a los pies de Cristo. Por eso es que con urgencia necesitamos recuperar la sensibilidad de nuestro oído, para que podamos de nuevo escuchar la voz del canto del gallo y rectificar a tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Como verán, este acontecimiento comienza terriblemente mal, pero termina sorprendentemente bien. Porque todas las historias con Cristo terminan bien. Es que es así. Que es así, que es para que saltemos de alegría. Todas las historias con Cristo terminan bien. Ni los momentos más adversos que podamos ver, hermano Emilio, tío Emilio, todo con Cristo termina bien. ¡Aleluya! Todo. Comienza terriblemente mal, pero termina sorprendentemente bien. Leemos en el sinóptico de Lucas, que relata esta historia, Lucas 22, 61, 62, recta final. Entonces, después de que cantara el gallo, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y he aquí. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La evidencia que esto termina bien es una: que tras la mairada del Nazareno, que tras el canto del gallo, Pedro sufrió, fue convencido y lloró. Amén. Y tras el llanto se arrepintió. Amén. Sí, mis hermanos, es así. Para nosotros los cristianos el dolor siempre será un buen síntoma. Amén. Sí. Huyan de los que les hablan de no sentir dolor, huyan. El dolor para los creyentes es un buen síntoma, porque estamos sensibles a ese canto que nos rectifica. Y de la misma manera así fue para Pedro. Podemos ver a Pedro como niega por 3 veces al Señor, pero al mismo tiempo podemos ver que el Espíritu lo convenció de verdad. Porque con el canto del gallo y la mirada de nuestro Señor Jesús, pudo volverse al Señor. Y es que, mis hermanos, una cosa va ligada de la otra.
No escucharás nunca cantar al gallo solo, sino que con el gallo viene su mirada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando te convence? ¿A quién te lleva? A aquel que te puede salvar. Por tanto, cuando sensibilizamos el oído, nuestros ojos ven. ¿Entienden esto? Pedro vio con sus ojos al Señor. ¿Saben cómo estaba el Señor en esos momentos? Tuvo que ser impactante para Pedro. Acababa de tener la primera audiencia con estos, no sé ni cómo describirlos, que le golpearon, que le vendaban los ojos y le decían profetiza. Su cara estaba escupida, amoratada. Sin embargo, cuando cantó el gallo, Jesús buscó a su discípulo. Y me lo imagino con los ojos amoratados, intentando cruzar la cara para rescatar a aquel que pecó, a aquel que lo negó. ¿Y qué creen que vio Pedro cuando vio los ojos de Jesús? Odio, ira, un ya te lo dije, ¿qué va? Vio misericordia, vio perdón, vio gracia. Porque eso es lo que vemos cuando miramos al Cordero. No vemos a nadie que te quiere juzgar y castigar y despreciar, que va. Vemos gracia y amor y dulzura en sus ojos. No te enfades cuando el gallo te cante, hombre, que detrás del canto del gallo está la mirada tierna del Cordero. Así pues, comenzamos con el descuido que precede la caída y terminamos con la plena restauración después del arrepentimiento. Porque escuchen con atención, el canto del gallo te cambia. Otra vez, el canto del gallo nos cambia. ¿O no te cambió el canto del gallo? ¿Dónde estarías sin el canto del gallo? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría yo sin el canto del gallo? Nos salió al encuentro el Señor, cantó un gallo de la forma en que fuera y nos volvimos a los pies del Maestro, porque el canto del gallo cambia. Que se lo digan a Pedro. De un hombre impulsivo, temerario, imprudente y en esta ocasión cobarde, a un hombre sensato, a un hombre fiel, a un hombre valiente que no dejó de servirle hasta la muerte. ¿Dónde quedó la soberbia de Pedro? ¿Se acuerdan de las palabras que le dirigió al apóstol Pablo? Y Pablo dice en la carta a los Gálatas que resistí cara a cara a Pedro porque era digno de condenar por su hipocresía y porque su hipocresía hizo desviar hasta Bernabé, dice, y lo resiste cara a cara. Pero en cambio cuando Pedro tiene que hablar de su compañero de milicia, de su hermano, del apóstol Pablo, ¿cómo habla de él? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición, validando el ministerio exclusivo y único del apóstol que lo censuró cara a cara. Otra prueba de su cambio es que no se avergonzó de su soberbia y de su pecado. Como ustedes saben, en su momento enseñamos que el Evangelio de Marcos no lo escribió de aquello que experimentó en vida,
sino que algunos dicen que el propio Evangelio de Marcos sería el Evangelio de Pedro, ya que Pedro fue la fuente principal de Juan Marcos para escribir dicho Evangelio. Por tanto, ¿cómo conocía Marcos que en ese patio que solo estaba él con los alguaciles, negó al Señor? Porque Pedro se lo contó. Porque Pedro iría a sus discípulos, ¿os acordáis? Andrés, Jacobo, ¿os acordáis? Marcos, ¿os acordáis? La soberbia que tenía, pues cuando estaba allí, antes de que cantara el gallo 3 veces, negué a nuestro Señor. Que se escriba, lo negué, pero Él me perdonó. ¿Cómo cambia el canto del gallo a las personas? Y es por eso que ya la cobardía se convirtió en valentía, no en una valentía para sacar una espada física y cortar orejas, sino para sacar una espada espiritual y atravesar el alma. Ya que lo podemos ver solícito y dispuesto, predicando en las plazas, en las sinagogas, en los atrios del templo, y lo apresaban, y lo llevaban, y le decían, y volvía a salir de la cárcel, y volvía a predicar, y se sentían dignos por ser azotados por el Evangelio. Así hasta el fin de sus días, como dice la historia, que murió crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Porque el gallo nos cambia. El gallo nos cambia, nos hace diferentes, nos hace vivir en pos de aquel que nos miró. Por eso, si hoy te has dado cuenta que hace tiempo que no escuchas la voz del gallo, si quizás sentado en ese lugar te has percatado que hace tiempo que no me duelo como antes. Hace tiempo que lo que antes me dolía y me molestaba ya no me molesta. Que lo que antes era prudente y callaba, ahora doy rienda suelta a lo que brota de mi corazón. Que ya no me molesta ciertas cosas que antes sí. Si hace tiempo que el gallo ha dejado de sonar en tu oído, esta tarde es la tarde para que le pidas al Señor que devuelva la sensibilidad a tu oído. Inclina tu cabeza, por favor. Y pídele al Señor. Dile, Señor, por favor, quiero escuchar tu voz. Que cuando peque, Señor mío, que cuando haga algo que no procede de ti, el dolor me mate, me destroce por dentro, que no pueda sufrirlo para que pueda volverme en arrepentimiento. Pídele que el gallo te cante cada mañana, que esa voz nunca deje de sonar, porque es la que te llevará a la rectificación cada día. Señor de gloria,